Hace unos días os enseñé muchas de las novedades que traía iOS 16.2. En este vídeo os voy a contar mi experiencia con esta actualización, también algunos ajustes o novedades que no os enseñé en el anterior vídeo y también cómo se comporta la batería y el rendimiento al menos en estos primeros días. Así que vamos a empezar, y algo que me ha llamado mucho la atención, que es una novedad y que no me había dado cuenta hasta que lo he usado, es que en Notas tenemos nuevas herramientas. Si por ejemplo pulsamos por aquí en el elemento de marcación, vamos a tener una nueva pluma en la parte principal, pero ya no es solo esto, sino que si deslizamos tenemos otras dos nuevas herramientas. En este caso, pues para las personas que dibujen aquí en la aplicación de Notas le puede ser de muchísima utilidad, y por eso simplemente me ha llamado mucho la atención. Ya os digo que esto antes no estaba y por fin lo vamos a poder disfrutar. De la misma manera, algo que me llamó mucho la atención es que si nos vamos aquí a los ajustes aquí en iCloud y deslizamos hacia abajo de todo, nos va a aparecer una nueva opción que se llama datos de iCloud desde la web, y es que ahora vamos a poder activar o desactivar si queremos que puedan acceder a nuestros datos de iCloud a través de la web o no. En mi caso, yo siempre accedo desde mi dispositivo, así que por seguridad sería bueno desactivar esta opción para que así alguien que entre desde la web y no seamos nosotros no pueda acceder a todos estos datos. Ahora también en la pantalla de bloqueo, si tenemos algún fondo con una foto, antes pulsando sobre los tres puntos podíamos activar o desactivar el efecto profundidad, y ahora tenemos una opción para ir directamente a la foto en la galería. Esto es algo que, bueno, pues se ha cambiado para que así, bueno, pues tengamos un acceso más directo. Además, ahora en el Spotlight, si buscabas algo, pues antes podías ocultarlo, ahora simplemente tienes la opción de borrar, pero además si mantienes pulsado sobre esta búsqueda anterior vas a poder borrar todos los resultados recientes. Esto es algo nuevo también, que de momento solo está en iOS 16.2 en adelante. Además, si nos vamos a la pantalla de bloqueo, vamos a tener por aquí un nuevo widget de bolsa. Antes teníamos el de valores favoritos, el del símbolo, y ahora además del de símbolo tenemos el símbolo con gráfica. Este es nuevo para que así lo podamos añadir directamente ahí a la pantalla de bloqueo. Y hablando de esta aplicación de valores o esta aplicación de bolsa, si nos vamos a la aplicación, aquí arriba a la derecha en los tres puntitos, ahora tenemos dos opciones más y dos opciones nuevas. Una sería la de ordenar por la lista de favoritos, y también una nueva opción que se llama que muestra la lista. Vamos a poder pues cambiar dentro de estas opciones por otras nuevas, algo que antes no teníamos en la anterior actualización. Además, ahora si tienes algún modo de concentración en la pantalla de bloqueo, antes con un simple toque ibas a poder cambiar este modo. Esto hacía que muchas personas pues se le cambiase automáticamente si le pulsaban sin querer. Ahora lo que vas a hacer para cambiarlas es mantener pulsado. Esto va a evitar que muchas personas cambien de modo sin querer. Además, algo que sí os dije pero no lo mostré en el anterior vídeo, es que ahora si nos vamos a los ajustes aquí en accesibilidad en Siri, vamos a encontrar una opción en respuestas de voz que se llama preferir respuestas por escrito. Va a dar prioridad cuando estemos realizando actividades donde no pueda responder con voz, para que así lo haga por escrito directamente. Además, ahora en la aplicación de atajos tenemos un nuevo atajo relacionado con la batería. Esto ya no solo cambia el nombre de nivel de batería a estado de la batería, sino que además si lo añadimos vamos a tener nuevas opciones, como son las opciones de ver si se está cargando o si está conectado al cargador. Esto tiene múltiples posibilidades, pero que sepáis que esto es algo nuevo de esta actualización. También vas a poder detectar si una foto o si el resultado de detección de fotos o de animales o de, por ejemplo, una flor no está bien, ¿vale? Directamente si pulsamos aquí en resultados vamos a poder deslizar hacia abajo y aquí nos aparecerá una opción para decir si está bien o no. Además, ahora si nos vamos a iCloud Plus y si lo tenemos activado el relay privado y pulsamos para desactivarlo, nos va a dar una opción nueva, que sería la opción de desactivarlo hasta mañana. Antes directamente nos decía si queríamos seguir usando el relay privado o desactivarlo directamente. Ahora se añade esta opción, como os decía. También tenemos novedades en la aplicación de música, y es que si hay dos artistas o más que cantan una canción, lo que va a suceder es que el artista principal
se va a situar en las letras hacia la izquierda y los artistas secundarios se van a situar a la derecha, para que así sepamos cuándo canta el artista principal y cuándo canta la persona que tenemos al lado. Además, una letra de una canción detectas que está mal y quieres corregirla, directamente vas a poder reportarlo desde la aplicación de Apple Music. Esto antes no sucedía. Y ahora también en la sección principal, en artistas favoritos, no van a aparecer como si fuese uno al lado del otro, sino más bien en una opción de lista, ¿vale? Uno debajo del otro. Como esto era un poquito más confuso, lo han aclarado un poco. También yo me he dado cuenta en mi iPhone 14 Pro que ya por fin volvemos a tener el color de las olas de la música directamente aquí en la isla dinámica. Antes, bueno, pues en las versiones anteriores habían quitado el color de la canción, ahora parece que vuelve, igual que un cambio que he notado que es aquí en detección de fotos duplicadas. Ahora el texto que aparece es diferente. Antes me aparecía directamente ítems, fusionar 3 ítems o estos 2 ítems, y ahora sí que me aparece la opción de fusionar copias, o si son varios, pues añade el número de estas copias directamente aquí. Y antes también, si activábamos el modo descanso, la alarma que siempre aparece si tenemos alguna, pues se difuminaba o aparecía por encima del álbum de una canción. Parece que este bug ya está corregido y ya no aparece por encima. Y algo también que ya existía antes, pero me parece algo que estaba bastante escondido, es que en general en almacenamiento ahora vamos a poder deslizar hacia la izquierda para poder desinstalar una aplicación o directamente eliminar los datos. Esto es algo muy sencillo que podemos hacer desde esta opción. Y ahora sí, muchos os preocupará tanto la batería como el rendimiento de esta versión. Al menos a mí en los primeros días os puedo decir que la batería sí noto que va un poquito mejor y el rendimiento es prácticamente el mismo. Ya os digo que esto hay muchas opiniones en Twitter, al menos que me han llegado a mí también personalmente, donde a unas personas le va un poquito peor y a otras le va mucho mejor. Ya os digo que dependerá un poquito de la persona con la que habléis, de qué versión esté viniendo esa persona, pero en general mi experiencia está siendo bastante positiva con iOS 16.2. Noto que todas estas novedades, además que se añaden, son bastante interesantes, que tiene sentido actualizar, y además hay más de 30 vulnerabilidades que se corrigen con esta actualización. Así que, como siempre, es importantísimo actualizar antes de que nos suceda algo y no sea porque no se ha avisado. Así que, chicos, espero vuestras opiniones en los comentarios, sobre todo acerca de la batería y el rendimiento de este nuevo sistema operativo, que sé que muchos también lo estáis probando y al fin y al cabo también estaréis sacando vuestras propias conclusiones. Así que nos vemos como siempre por ahí, por los comentarios, y en el siguiente vídeo. Por supuesto, muchísimas gracias por estar ahí. Chao, chao, chicos.